paisanos y paisanas, bienvenidos a la primera gala del Club Universo Extremeño. Buenas tardes a todos. Tengo que decir que no se encuentra hoy con nosotros nuestro presidente Manuel Trinidad por motivos de salud. Entonces, bueno, vamos a que esta gala pues sea como él quiere que sea. Bueno, pues el Club Universo Extremeño nace de la mano y de la idea de su presidente Manuel Trinidad con el fin de aglutinar todo el potencial cultural de nuestra tierra de Extremadura, con el fin de unificar todas las casas extremeñas en el exterior, a fin de hacer una red de colaboración entre todas las agrupaciones y casas de Extremadura, con el fin de poner en valor nuestra cultura extremeña. Se trata de una colaboración mutua entre todos los socios del club para potenciar nuestra cultura. Se trata un poco de todo eso. Bueno, pues hoy es la primera gala en la cual haremos la entrega de los premios a los proyectos presentados, de la entrega del trofeo al extremeño del año. Esta gala va a tener una continuidad durante todos los años y bueno, vamos a intentar entre todos que nuestra tierra pues tire hacia adelante en el plan cultural, en el plan histórico, en el plan social, porque los extremeños así lo queremos y porque lo vamos a conseguir. Tenemos que dar la bienvenida a todos los que venís de fuera de Extremadura, la Casa de Extremadura en Zaragoza, la Casa de Extremadura en Sevilla, Toledo y Madrid. Esperemos que en la próxima gala sean muchos más, todos los emigrantes y todas las casas de Extremadura que les representen aquí. Hola, es que no os he dado la bienvenida. Yo soy la mujer de Manuel Trinidad, que ahora bueno, no hace falta que os diga que tiene una pena enorme, que esto ha supuesto un esfuerzo enorme para él y que la pena es que no lo pueda compartir con todos vosotros. Pero bueno, le hemos dicho que no vamos a hacer lo mejor que podamos. Él lo ha organizado todo y nosotros haremos todo lo mejor que podamos y con ayuda vuestra seguro que va a salir bien. Nos ha pedido que hagamos un minuto de silencio porque, bueno, como él entiende el Club Universo Extremeño, ¿no?, como se organizó para tender puentes con todas las casas regionales de España y del mundo, y el COVID ha golpeado muchísimo a todas esas casas regionales y me ha dicho que hagamos ese minuto de silencio por todas esas personas, amigos, compañeros, de parientes que han muerto en esas circunstancias, y que hiciera una mención a José Iglesias, presidente del Bar Extremeño de Madrid, que falleció por el COVID, y que aquí tenemos a su vocal de cultura, a Pilar Rubio, y bueno, por ellos nuestro recuerdo siempre, y vamos a hacer un minutito de silencio por ellos. Gracias. Esta pena que guardo en el costado, que me siembra en el alma la amargura, es el viejo dolor de un desterrado que llora sin cesar su desventura.
Duele tanto la ausencia de mi tierra, de sus calles, de sus plazas, sus trigales. Y hoy el viento me trae de la sierra aromas tan del sur, primaverales, que recordé los campos de secano llovidos por la luz, resplandecientes, y el fuego desangrado del verano, y el olor candeal del pan caliente. Y recordé los montes, a lo lejos las suaves y azuladas serranías. Y recordé la plaza de los viejos desgranando en el sol melancolías. Y vi el castillo y la torre y las cigüeñas y el lento caminar de un jornalero que vuelve del trabajo y las pequeñas golondrinas azules del alero. Y los niños corriendo de la escuela y madre restregando en la cocina y una vieja que llora y se consuela en la voz fraternal de una vecina. Y aquel burro tirando del arado sobre la mano abierta de la tierra, y un galgo que dormita recostado al frescor de un zaguán que nadie cierra. Y recordé la mano del amigo tendida y generosa en el abrazo, y la voz temblorosa de un mendigo que guarda la limosna en su regazo. Y recordé las noches invernales al calor de la lumbre o del brasero y los cálidos besos maternales que ahuyentaban los monstruos del perchero. Y recordé los prados y las fuentes y el tibio despertar de la mañana. Y le hablé de mi tierra y de mis gentes al viento que hoy pasó por mi ventana, y le dije de esta pena en mi costado que me siembra en el alma la amargura, que es el viejo dolor de un desterrado que siente que le falta Extremadura. Por ello, bien, pues yo creo que ya sin más preámbulo vamos a dar la bienvenida a dos rapsodas, a dos miembros de la Junta Directiva también del Club Universo Extremeño, que vienen del hogar extremeño de Zaragoza. Sabéis que el nacimiento del Club Universo Extremeño pues surge a raíz de un viaje que Manuel Trinidad organizó a Zaragoza, y allí, bueno, pues hubo un gran acontecimiento por parte, fueron también el grupo Las Purificadas de Monroy, que pudieron entrar por la puerta principal del Pilar de Zaragoza, y bueno, ahí surgió un poco esa raíz que ahora estamos intentando que florezca ese árbol del Club Universo Extremeño. Así que ya os presento a Rosa Tejeda y Fernando González, dos extremeños en Zaragoza y dos miembros del Club Universo Extremeño, que van a recitar a poetas extremeños, como por ejemplo Luis Chamizo. Sabéis que este año se cumple el centenario del nacimiento del Viejón de los Catúos, de la publicación. Así que yo os pido para ellos, para Rosa y para Fernando, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenos días a todos, que no hemos comido todavía. Bienvenidos a la primera gala de entrega de premios y puesta de largo de nuestro queridísimo club. Como ha comentado Cruz, nosotros también formamos parte de la Junta Directiva y es para nosotros un gran honor, pues el club se gestó, como él también ha indicado, en la celebración del 45 aniversario del Hogar Extremeño de Zaragoza, para lo que organizamos una gran exposición durante un mes en la Cámara de
y Servicios de Zaragoza, durante la cual, aparte de una exposición dedicada a las costumbres y a las fiestas de interés declaradas de interés, pues hubo una serie de actuaciones durante todo el mes, y un día en concreto vino un autobús entero que lo trajo nuestro querido Manuel Trinidad con diversos grupos de Cáceres, y pasamos un día maravilloso. A partir de ahí decidimos que había que crear una interrelación entre los centros extremeños de España, incluso del extranjero, para apoyarnos, para no depender solamente de las ayudas económicas de la Junta de Extremadura. Pues aquel germen ha llevado a este árbol, y estamos encantados de poder presentarlo en público por fin. Fernando y yo nos dedicamos a recitar poesía de autores extremeños, en su gran parte. Entonces, una media horita o así, vamos a recitar 5 poemas. Yo voy a empezar con uno que precisamente no es buen extremeño, pero son autores muy conocidos, Rafael de León y Quiroga. Se llama Romance de Rombú. Se llama cariñosa y tállame mi querer, se llama cariñosa y produce el más placer la mujer ¿Qué estás hablando, Guitarra? ¿Qué murmuras de cariño, de llanto en la tierra ni deseo encendido? ¿Puedes tú a mí contarme que no dijera yo a grito? No sabes que estoy queriendo con todos mis 5 sentidos, que tengo mi voluntad expresa dentro de un castillo, y un corazón amarrado en un potro de delirio donde lo atormentan ducas que no están en los secretos. El seno de la tarde que ha albergado sin motivo, los cristales de la fuente, la sombra del patinillo, el dato de la hierba buena, la ventana y el postillo, la comadre de la calle, la luz de los casinos, la vieja que vende flores, el perro del cieguecito. Todos conocen el romance de la luz al infinito. Estoy queriendo a un gitano con todos mis 5 sentidos. ¡Ay! Guitarra sabionda, campana de los suspiros, torre de todos los valles. ¿Por qué no escuchaste? Si te lo dije 100 veces en 100 cantares distintos. Bordado en mi blanca enagua, en mi pañuelo de vino, en mi sábana de encaje y en los lazos del vestido. Calfrío en mi cintura y en mi boca a fuego vivo llevo el nombre de un gitano, caballero y renegrío, que estoy queriendo con todos mis 5 sentidos. Que me caballo que me lleva en su remolino. Lo quiero de madrugada, cuando se despeina el trigo y anda la brisa desnuda debajo de los olivos. Lo quiero al atardecer, cuando se callan los niños y las mositas esperan en los balcones dormidos. Lo quiero cuando la luna salta el verde de los pinos y anda de estrella el lucero mirando plata al río. Lo quiero de mil maneras, lo quiero por todo sentido. Yo que la ley pregonara mi querer como un
como castigo. Yo he de quererle y quererle por los siglos de los siglos. ¿Qué va a tratar de quitarla? De glorias ni de martirio. Si estoy queriendo a un gitano con todos mis 5 sentidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora les dejo con mi compañero Fernando González, que va a dedicar una poesía a su pueblo. Hola, señores. Buenas tardes. María Rosa y yo estamos aquí para haceros partícipe un poco de la poesía que nosotros venimos recitando en Zaragoza. Y desde luego yo tengo que ser sincero, y me imagino que vosotros muchos también, de que echamos mucho de menos a Manuel Trinidad. Voy a recitar un poema de un paisano nuestro de Jaraíz de la Vera, Ángel Aparicio Sánchez, que vale, muy bien. Era un poeta que escribía mucho de taurino, pero escribió algo como esto que decía: soy de un pueblo soberano, y de ese pueblo soberano yo hace ya muchos años salí llorando de pena. Atrás dejaba mi tierra, a todos los trujillanos y a la sangre de mi vena. Y por eso cuando alguien me pregunta ¿de dónde eres, amigo? Soy de un pueblo soberano, pueblo de Almena y Rastrillo. Soy del pueblo de Trujillo que más allá de un mar lejano con brillantes historia, supo llenarle de gloria a todo el solar hispano. Soy de un pueblo soberano que a la sombra de un castillo dijo llamarse Trujillo, con Chávez y Altamiranos, con Pizarros y Orellanas, se llenó de lorenzanas, de Vargas, de Bejaranos y caballeros castellanos con bizarría castellana. Mira mi pueblo paisano, coronándole de gloria a María de la Victoria en su pecho trujillano. Bajo sus plantas divinas ha plegado sus banderas y en su muralla roquera ha plantado una hornacina donde le reza y venera. Para que sepas, amigo, lo grande que es la riqueza en arte, historia y belleza que relumbra en mi Trujillo, yo quiero narrarte ahora templos, calles y conventos, un castillo al que se adora, palacios y monumentos que mi ciudad atesora. Parroquia Santa María, plazuela de los Moritos son de mi pueblo poesía. Son poesías sus conventos, las Claras y Encarnación, la plazuela de Aragón, mercadillo y mesones, sus palacios, sus blasones, Trujillo, su corazón, calle, convento de la Merced, palacio de los Sanabrias, San Francisco y San Miguel, calle de Domingo Ramos, Hospital La Concepción, Trujillo en mi canción por calles Paso y Romano, templo de la Veracruz, de mi solar trujillano, Azoquejo y Cuatro Esquinas, calles que me hacen tilín como las tiendas y olleros y el templo de San Martín. Esto es paisano Trujillo, con su alma berroqueña y atalayas de cigüeña sobre su viejo castillo. Costanilla y Zurradores, vieja calle de la Parra, Trujillo, madre bizarra de nobles conquistadores, calle de las Tenerías, de los Naranjos y Arquillo, calles del viejo Trujillo que han robado mi poesía para llevarla al castillo. Calles que me han conquistado, que han conquistado mis flores y con ellas se han quedado porque de ti se han prendado, Trujillo de mis amores. Trujillo, libro de historia,
Trujillo, vas en mis versos pregonando al universo todo tu esplendor y gloria. Que de dónde soy, paisano, lo puedes averiguar cuando ves en mi cantar mi abolengo trujillano. Yo soy de Trujillo, hermano, tengo nobleza e hidalguía, tengo tal fervor mariano que le hice trono a María, y para darle más gloria le dije: Trujillo, victoria, castillo, verso, poesía. Muchas gracias. Os dejo de nuevo con María Rosa Tejeda. Os dejo ahora con una poesía del Viajón de los Castúos. Le hacemos un homenaje a Luis Chavín, el chiribejo. Pimpollo, rey de tu madre, viaje divina de la gloria misma que cayó de los cielos desprendida del botón reluciente de una estrella. No me dejaba pucherino cuando yo dejaba fiesta. Hombre, los ojillos tú no, redómbiate con la lengua. Dame la voz, muchachete, que voy a darte la teta. Mírala, tú mata la larga, chachino. Yo me rendía hasta que el chorro del pezón rebose lo mujerino de tu tragaera. Sí, con genio, muy fuerte. Manqueta plate la nariz mientras, a eso que tiene la nariz picúa, su madre, ajuyeronle la teta. Reempuja tu compuerta, chiribeje, chupajón de cochinchea, chiquerino de tu casa, muñequito formado de miel y cera, que derritió el aliento de tu padre, que yo pasé con sangre de mi pera, que Dios hizo igual que somos ambos, para que todos adivinaran tu inocencia. Remeto el cocifino bien padrecito, reempuja con toda tu fuerza, casi el chiquitón saldrá seguido con dos golpes, tan solo que arremeta. Descuña tú, preciosino, no te cagaste y aprieta, man que se rinquen tus narices guapas y te se pongan revueltas. Que por estas señales se conocen los muchachos castúos de tu tierra, los hijos de las madres, que son madres tan aínas que Dios las hace hembras. Porque aquí, para nosotros, todos sabemos con una cosa muy cierta, a eso que tiene la nariz picúa, sus madres, ajuyeronle la tela. Bueno, yo termino mi participación, María Rosa lo hará a continuación, con un poema de mi poeta favorito, que era José María Gabriel Galán. El poema se titula El embargo. Señor juez, pase usted más adelante y que entre en todo eso. No le dé a usted ansia, no le dé a usted miedo. Si venís anteayer a afligirla, os tumbo a la puerta, pero ya se ha muerto. Embargar los amigos, que aquí no hay dinero. Lo he gastado en comidas, paellas y en boticas que no le sirvieron. Y eso que me queda porque no me dio tiempo a venderlo, ya me está sobrando, ya me está heriendo. Embargables y sachos de pico, y esa hoja cavar en el techo y esa segurea, y ese cacho hiriendo. Herramientas que no quede ni una, ya pa' qué las quiero. Si tuviera que buscarla para ella, cualesquiera me quitaba mi eso, pero ya no quiero ver ese sacho, ni
ni esa hoz clavada en el techo, ni esa segurera, ni ese cacho de hielo. Pero a ver, señor juez, cuidadito, si alguno de esos es osado de tocarle a esa cama donde ella está muerta, la camita donde yo la he querido cuando ambos estábamos buenos, la camita donde yo la he criado, la camita donde estuvo su cuerpo 4 meses y una noche muerta. Señor juez, que ninguno se ha osado de tocarle a esa cama ni un pelo, porque aquí los hinco delante de usted mismo, llevárselo todo menos eso, que esas mandas tienen su ol de su cuerpo y me huelen a ella cada vez que las huelo. Muchas gracias. Vamos quizás al momento más importante de esta gala, que esperemos que sea una primera gala, pero que tenga una continuación en años sucesivos, que es la entrega de los premios a los proyectos, a las propuestas que los socios del club han presentado. Esos proyectos que, bueno, intentamos de que sean alicientes para llevar a cabo, bueno, pues cosas, intenciones que dentro de Extremadura, para potenciar la cultura extremeña y para potenciar nuestra idiosincrasia extremeña también, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a dar lectura al acta de la entrega de los premios Juez y Extremeño del año 2021. Reunida vía virtual la Junta Directiva del Club Universo Extremeño el día 8 de noviembre del presente, con el fin de conceder los premios Juez 2021, dotados cada uno de ellos con 500 euros y diploma acreditativo, fueron presentados los siguientes en el apartado de premios Centros Extremeños. Primero, propuesta concurso literario Extremadura, sus pueblos y sus gentes. Solicitante Pilar Rubio, vocal de cultura del Hogar Extremeño de Madrid. Segunda propuesta, festival en Plaza de Cataluña con motivo del 25 aniversario del Centro Extremeño Ruta de la Plata del Prat de Llobregat, Barcelona. Solicitante José Pardo, secretario del Centro Extremeño Ruta de la Plata. Tercera propuesta, exposición de cerámica extremeña en Sevilla. Solicitante Gonzalo Martín Domínguez, presidente de la Casa de Cultura en Sevilla. Cuarta propuesta, Día de las Letras Extremeñas. Solicitante Jesús Tironcha Zambrano, secretario de la Asociación Cultural Extremeña, Raíces y Brotes de Pamplona, Navarra. Pues bien, vistas las propuestas presentadas, la Junta Directiva del Club Universo Extremeño acuerda conceder el premio Centros Extremeños, dotado con 500 euros y diploma acreditativo, a la propuesta Concurso Literario Extremadura, sus pueblos y sus gentes. Solicitante Pilar Rubio, vocal de cultura del Hogar Extremeño de Madrid.
entrega el diploma Rosa Tejeda, del Hogar Extremeño de Zaragoza y componente de la Junta Directiva del Club Universo Extremeño. Un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Gracias. Bien, continuamos con el premio Música Extremeña, Asociaciones Culturales. Se presentaron las siguientes propuestas. Primera propuesta, Raíces con Música, disco libro biográfico de grabaciones recogidas en la comarca de Avera, Valle del Jerte, Tierras de Granadilla y las Urdes. Solicitante, María Iluminada Pérez Vicente Lumi, perteneciente al grupo Chulumi de Piornal de Villanueva de la Vera. Segunda propuesta, Cancionero Pincón, solicitante Nieves Gómez Romero, presidenta de la Rondalla Pincona de Villanueva de la Vera. Bien, una vez estudiados por la Junta Directiva las propuestas presentadas, se acuerda conceder el premio Música Extremeña, Asociaciones Culturales, dotado con 500 euros y diploma acreditativo, a la propuesta Raíces con Música, disco libro biográfico de grabaciones recogidas en la comarca de Avera, Valle del Jerte, Tierras de Granadilla y las Urdes. Solicitante María Iluminada Pérez Vicente Lumi, perteneciente al grupo Chulumi de Piornal y de Villanueva de la Vera. Entrega el premio Fernando González, componente de la directiva del Club Universo Extremeño y de la Casa de Extremadura en Zaragoza. Fuerte aplauso para ellos. Gracias. Bueno, una cosita. Si quiere decir alguien unas palabras, Pilar, perdóname porque no te he dicho que si querías decir algo. Bueno, yo estoy en representación de Lumi hoy no ha podido estar aquí por motivos personales y hoy voy a ser su voz y os voy a decir unas palabras que ella ha querido transmitir. En primer lugar, pido disculpas por no estar presente debido a circunstancias personales y quiero dar las gracias al Club Universo por pensar en nuestra tierra Extremadura, por hacer que entre todos tengamos entusiasmo por quererla, amarla y sentirnos orgullosos de ella. Especialmente a Manuel de Trinidad, por su lucha y constante tesón. En segundo lugar, agradecer este concurso que me brinda la oportunidad de poner voz a nuestros mayores, de rendirles ese tan merecido homenaje, pues en ellos están nuestras raíces y las mayores sabidurías encontradas. De ellos vienen las historias y de ellos vienen nuestros saberes. Con este pequeño premio les doy vida e inmortalizo a todos los que ya se fueron, pues su fruto siempre estará presente. En tercer lugar, agradezco a Marina que recoge mi premio por mí, una gran luchadora y gran mujer. Gracias, Lulu. Y para finalizar, me encantaría cantar una canción, pero no es posible, así que os la recito. Dios lo quiera y a la Virgen del Pilar, que en muchos eventos del club nos volvamos a encontrar. Muchas gracias y que nuestras raíces nunca tengan fin. Bueno, se me pasó antes que Pilar Rubio, vocal de Cultura del
del Hogar Extremeño de Madrid, que ha recibido el premio Centros Extremeños, os dirija unas palabras también a vosotros. Adelante, Pilar. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al club este premio. Me ha parecido muy difícil conseguirlo, porque nada más ver la categoría de las personas que estaban concursando, pues hay que revestirse de humildad, porque realmente era muy difícil ganarlo. Pero antes de deciros unas palabrinas, como decimos aquí, quiero agradeceros el minuto de silencio por ese hombre tan grande, José Iglesias Benítez, que era nuestro presidente y que yo pertenecía a su junta directiva y sigo perteneciendo. Un hombre que era tan grande que le hemos hecho un homenaje en el Ateneo de Madrid hace poco. Tristemente falleció por COVID, pero afortunadamente su poesía está entre nosotros y yo le he rogado una y mil veces que nos siga recitando desde las estrellas. Muchísimas gracias por eso. Quiero decir que estoy muy agradecida por haber sido galardonada. Yo tenía mucho orgullo como escritora de un libro de los que he escrito. El que más me gusta o con el que más me siento identificada es Con vida de Carolina Coronado, nuestra insigne poeta universal, una biografía que escribí. Me hacía mucha ilusión ese libro porque era muy nuestro, porque nuestra poeta era extremeña. Y tenemos que poner en valor nuestra cultura, que muchas veces miramos hacia otro lado, nos movemos, nos encandila todo, pero no nos miramos hacia nosotros mismos para saber la enorme riqueza que tenemos. Por eso estoy del lado del Club Universo Extremeño, porque Manuel Trinidad, su junta directiva y sus socios apuestan por este extremeñismo. Bueno, otro premio que me gustó mucho también fue recibir el poeta Juan Ramos de Arroyo de la Luz, justamente porque era extremeño y porque además me parecía que eso de que nadie era profeta en su tierra se estaba rompiendo, digamos, ese prejuicio. Pues quiero, con este concurso de Extremadura, sus pueblos y sus gentes, me parecía que era importante implicar a todos, incluso a los colegios, para que nosotros amemos nuestras raíces, saquemos lo más importante de nosotros y lo pongamos en un libro. Y ese libro premiado se va a editar. Y yo sé que el Club Universo Extremeño, algunos libros que sean finalistas, los van a sacar en edición virtual. Manuel, de verdad, ponte bueno porque te necesitamos. Qué pena que con lo que has trabajado no estés aquí. Quiero daros un abrazo tan grande a todos como toda Extremadura. Adelante, Club Universo Extremeño. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues vamos con el tercer premio. Asociaciones culturales, en la cual en este apartado se presentaron los siguientes proyectos. Primera propuesta: charlas, coloquio de la riqueza lingüística de Extremadura en casas de hogares de Extremadura, en Cataluña, a desarrollar en el mes de julio o agosto. Solicitante: Daniel Gordo, presidente de OSCE. Segunda propuesta: miniserie documental de 2 capítulos sobre la cuestión agraria de Extremadura, desde el antiguo régimen hasta nuestros días. Solicitante: Ángel Hernández García, director de producciones Morimer, Asociación Cultural Morimer de Llerena, Badajoz. Tercera propuesta: publicación de un libro compuesto por selección de artículos del autor que forman parte de su sección dominical en el diario Hoy, desde la moto de papel. Solicitante: Sergio Lorenzo, periodista del diario regional Hoy.
Cuarta propuesta. Libro con audio sobre cuentos universales. Cuentos universales. Adaptación a la modalidad lingüística del extremeño de cuentos clásicos del mundo occidental. Solicitante Antonio Garrido Correa. Antonio Garrido Correa, de Jarandilla de la Vera. Muy bien, vistos los proyectos presentados por votación de la Junta Directiva, se acuerda conceder el premio Escritores, Asociaciones Culturales, dotado con 500 euros y diploma acreditativo, libro con audio sobre cuentos universales. Cuentos universales, adaptación a la modalidad lingüística de Extremadura de cuentos clásicos del mundo occidental. Solicitante Antonio Garrido Correa. Entregarse a yo que soy, no sé si me he presentado antes, me llamo Cruz Marco, secretario del Club Universo Extremeño. Simplemente agradecer la presencia de todos aquí al Club Universo Extremeño. Buenas tardes. Bueno, pues una vez terminada la entrega de los premios a los proyectos CUES 2021, espero que esto sirva de aliciente también para que sigamos trabajando los colectivos y las personas de Extremadura por nuestra tierra. Para eso estará aquí, estará siempre, seguramente ya en la próxima, con la presidencia de nuestro presidente Manuel Trinidad, pues luchar por nuestra tierra, que es lo importante, que se la merece. Primero hay que conocerla, tenemos que conocer nuestra tierra, lo grande que es nuestra historia, y segundo, luchar por el futuro, por el gran futuro que nos espera en Extremadura y nos espera en nuestra tierra extremeña. Vamos a terminar con la entrega del trofeo extremeño del año 2021. Aquí. Para este trofeo, los socios del Club Universo Extremeño presentaron las siguientes propuestas. Primero, Grupo Chulumi Folk, compuesto por Chuchi Zamarra de Villanueva de la Vera y Lumi de Piornal. Segundo, Joaquín García Plata Quirós de Cáceres. Tercero, Producciones Morrimer de Llanera, Badajoz. Cuarto, Grupo de Facebook Dirección Diccionario Extremeño, Carmen Prieto. Forma parte del grupo de administradores. Más de 9.000 palabras recogidas. Quinto, Asociación Cultural Extremeña Raíces y Brotes de Pamplona, Navarra. Bueno, pues una vez estudiados todos los proyectos y todas las sugerencias presentadas por los socios del Club Universo Extremeño, la Junta Directiva, en la reunión antes mencionada, una vez y estudiadas todas las propuestas, se acuerda conceder el premio, el trofeo extremeño del año 2021 al grupo de Facebook, Diccionario Extremeño de Carmen Prieto, más de 9.000 palabras recogidas. Entrega el premio Ana, esposa de Manuel Trinidad. Los administradores de este grupo son José Antonio Ruiz Cerro, Antonio Sánchez Gil, Carmen Prieto Sánchez y Daniel Gordo.
Pasando la puerta. ¿Me oís? ¿Me oís? Bien. Pues ahora, por favor, prestadme un poco de silencio, ¿eh? Por favor. Muy buenas tardes a toda esta corobla de extremeños y extremeñas, mozos, menos mozos y nuevinos, que nos vemos juntados año tardía como hoy aquí en Cáceres, convidados por el Club Universo Extremeño, que nos rejunta a todos los que les tienen ley a este terruño que nos vio nacer. Va al principio mi agradecimiento a los mandamases y manijeros del Club Universo Extremeño, y sobre todo a su manijero principal, Manuel Trinidad, que hoy es una pena que no esté aquí con nosotros, pero deseamos que se recupere. Por este homenaje al diccionario extremeño, al que le tengo apego y cebique, tal que si lo hubiera parido, porque todos los días lo voy retupiendo con palabrinas extremeñas a Marta, para que engorde y se haga grande y fornudo. Saludino a todos los miembros y miembros. Quiero ir a recordar también a mi compañero de recogida, Antonio Sánchez, que por atareos particulares no puede estar en este sitio. Y agradezco a toda mi familia su compañía. Y voy a hablar una mijimina del diccionario extremeño. Habemos en él 20.400 miembros y miembros. Para mí sea una trabajera, al anochecido procuro recoger toda la mortera de palabrinas que agilan al Facebook los collazos extremeños. Ya van a rejuntar alrededor de 10.000 palabrinas, pero palabrinas de las buenas, de esas que los sesudos varones del diccionario de la Real Academia no tienen a recogida en su diccionario, porque son exclusivamente nuestras. Algunas de ellas os las digo ahora mismecito con estos versos. Voy a rejuntar un palabrero extremeño para que aprendan los nuevinos del parlar de los abuelos. Aquel parlar se ha perdido, revirivueltas del tiempo. Los nuestros hijos y nietos ya no tienen cara de ellos. Rebuscaré palabras que hicieron antes en el pueblo y se las sentí decir aquellos nuestros ancestros. Palabras que si las recuerdas las tenemos todos muy dentro. Iré haciendo memoria de recaídos abuelos, de decires de la abuela, de parlares higuereños, que en boca sabia de viejo era nuestro Padre Nuestro. Y cuando las pronunciemos, entonces barruntaremos un nudo, muy hondo, un nudo adentro del pecho y un ajogo muy rebueno que nos hinchará de orgullo, porque ese parlar es muy nuestro, es la parleta extremeña, herencia de los más viejos. Guardaré como oro en paño esas palabras y verbos que juntidas en las entretelas nos recuerdan otros tiempos. ¡Qué tiempos felices! ¡Qué tiempos tan buenos! Acopados en las haldas la abuela y oyendo los lunes de nuestros abuelos. Y así quiero yo hablar con el mismo sentimiento que en los años que allá van hablaron los mis abuelos. Palabras de mi terruño, que atesoro con empeño, palabras del diccionario extremeño. Cuando niños las sentimos, de zagales las barruntamos y se valeran las pajarillas y las oímos o usamos. Decir todo es garrapera, embarrar es blanquear y lo de dar marcha atrás le llamamos recular. Aunque, ¿qué otro significado para no quedarse preñado? Un estrelejía en sentido, y por la ventana he vispado, para los probes de yoteros, los civiles han trincado. Recogemos nuestros actos, que hemos lavado en el cucharo. Con el aire sabreado, si sugamos mucha agua, quedamos empalcinados. Empelechar, fe de pelo. Trabajar, extrajinar. Y salir un peripuesto se llama emperejinar. Un peñacazo hace pitera, enanchar es ensanchar, encebicarse, empicase y voces escandalera.
galvanas estar cansados, sin ganas de currelar. Tú enmanganillado del Tao y tu mujer es patarrán. Buenas espeteras tiene, dice el jorrón fateando a la moza jamponaza que el postigo está fechando. Un pie muy largo, una java. El culo es un buen pandero. Presa, una buena nariz. La garganta es el garguero donde atatoras al fin. Si tienes rabia, arrepío. Un pañuelo es un moquero. Mucha hambre, rejambrío. Si hace calor, un asaero. Despendolado es desmadrado. Achaques, enfermedad. Desnudarse, empelotarse y tirar algo es ondear. Si tiemblo, estoy arrecido. Pelona, una buena helada. Muy sucio, estás percudido. Si te lo llevas todo, es arramplar. Te atoras si te atragantas con un falenque de pan. Se quedan las tragaderas y te puedes ahogar. El zagán, emperifollado, ya se va de rejorguete. Se remete a su chambra y se coloca el paquete. Mi padre es un calzonazo, pues mi madre les arrea. Y él, con lo fornudo que es, ni un solo dedo menea. Te arrejuntas sin casarte, te arrebujas y es igual. Ya eres una moza vieja, ya se te pegó el arroz, para vestir saldo te queda y el tu higo sin catar. Este viejo está enrocado, le daremos melecina, aunque creo que pincha el cuerno. Lo mismo dura un día. Apipao, jalamocano, alegrete y artete, más que pasado de Cantinflas, a ese que le gusta el trinque, salió dando zambayá, cambaluces o zancar, jopeado de los sagrarios donde se metió a pimplar. Y tantas más, las palabras de este pueblo que aprendimos en sus calles. Recordarlas es lo suyo, las usarás desde luego y no las olvidaremos y será nuestro homenaje de cariño a los abuelos. Y ahora quiero que le deis un aplauso muy fuerte a nuestros dos padres de la literatura extremeña. Luis Chamizo, este año cumple su Callejón de los Castúos 100 años y José María Gabriel y Galán. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias. La verdad es que falta muy bien el extremeño y no tenemos que originarnos para decir estas cocinas en extremeño porque nuestros países y abuelos en diciembre hablaron así y asina que nosotros tenemos que seguir hablando también de esta manera. Voy a presentar también aquí al collazo Dani Gordo, que de los CE, este organismo que trata de luchar y de agilar para adelante con el nuestro extremeño, con la nuestra palabra de Extremadura. Así aquí Ojeo, con este presidente de los CE, Daniel Gordo. Bueno, lo mío va a ser más ligero que Carmen. Lo primero que quiero decir es que la trabajera del diccionario extremeño, ven ahí, la trabajera es de Carmen. La trabajera que tiene de recadar todas esas palabras que está a recadar y todo ese trabajo es de Carmen. Yo, gracias a Manuel Trinidad, que nos escucha desde el hospital o en la residencia, pero es verdad que el trabajo y el mérito de este premio es de Carmen. Hay que decirlo todas las veces que haga falta, porque si no fuera por ti, esto no es nada para adelante. Y bueno, en Otocanti, a lo que está diciendo Cruz, es verdad, nada más que os quiero decir una idea, nada más, ¿no? Y es que cuando mercamos un diccionario de inglés, de francés o de cualquier otra lengua, ese diccionario lo mercamos para aprendernos en esa lengua, para aprendernos a hablar inglés, francés o cualquier otra lengua. Y eso es lo que queremos con este diccionario extremeño, es que no sea nada más que para recadar palabras, sino que sea un diccionario para aprendernos a hablar y a recuperar esa lengua que como nos ha comentado Carmen, esa lengua que hablaban nuestros abuelos, nuestros mayores, y que también nosotros tenemos que hablar, porque a la final ese giro que transmite, ese giro que es la cultura popular extremeña a continua y viva, y lo que es que una lengua, que una cultura tenga futuro.
Así que eso es lo que quería decir, que la lengua, que nos echemos cuenta de la importancia que tiene el diccionario y una lengua para que una cultura, para que el Club Universo, para que la cultura extremeña agile para adelante. Agradecido. Bueno, pues muchísimas gracias. Enhorabuena, desde luego, a todas las personas premiadas, a todas las asociaciones que han sido premiadas, y como he dicho anteriormente, que esto nos sirva de aliciente, de acicate, por seguir luchando y teniendo proyectos por nuestra tierra. Que no contemos con nadie, que contemos con nosotros mismos, como extremeños, unidos en esta asociación que se llama el Club Universo Extremeño, para seguir luchando por nuestra tierra. Bueno, pues ahora llega también un momento muy importante de esta gala, que es la presentación del primer libro que edita el Club Universo Extremeño. El primer libro escrito en extremeño, en castúo, escrito por un poeta migrante, un poeta que tuvo, como tantos otros, que irse de su tierra, desgraciadamente, porque aquí no tenían medios de vida y tuvieron que emigrar, tuvieron que dejar sus entrañables paisajes, sus entrañables vivencias, esas cocinas de nuestra infancia, de nuestra juventud. Tuvieron que irse a tierras desconocidas para buscarse medios de vida. Por este libro, Secuencias de un emigrante, está escrito por Eladio San Juan, un emigrante que hoy, desgraciadamente, tenía previsto estar con nosotros, pero no ha podido estar. Está con él, en su lugar, una sobrina suya, Ángela, que ha traído un texto escrito por él para este momento. Este libro contiene poemas que reflejan los sentimientos y las vivencias de un emigrante extremeño, en este caso de Eladio San Juan. Doy la palabra a su sobrina Ángela. Buenas tardes a todos. Mi tío Eladio San Juan es el autor de Secuencia de un emigrante. Me ha encargado que os diga que siente muchísimo no poder estar aquí, pero una gripe que es inoportuna le he pedido venir. Me dice que lo más importante para él es vuestra amistad, abrazaros y estar compartiendo el amor a nuestra tierra y a sus valores, representados en todo y en cada uno de nosotros. Desde el presidente Manuel hasta el último del más reciente socio incorporado al Club Social Extremeño, Universal. Deseo de todo corazón que su libro sea de vuestro agrado y que lo paséis muy bien. Estar con vosotros era muy importante, conoceros y disfrutar de vuestro arte y vuestra compañía. Era todo lo que llena su corazón de poeta. Gracias a Manuel, presidente, a quien le deseo también una pronta recuperación. Gracias a toda la junta directiva, al protagonista del libro, don Joaquín García Plata Quiró, que también está en Cuervo, a Pilar Julio López, encargada de la primera maquetación del libro, a Ana Rodríguez, a María Crespo, a Nico Plantel, a quien iba a dedicar un poema extremeño en Hawái. A Cruz Díaz y a todos. Y en general, muchas gracias con todo su cariño desde Madrid. ¡Viva Extremadura y viva el Club Universitario Extremeño! Perdón, Universo Extremeño. Bueno, pues para la presentación y para hacer una semblanza de este libro entrañable, Secuencias de un emigrante, la vocal de cultura del Hogar Extremeño en Madrid, al que Eladio San Juan está tan vinculado, pues yo creo que es la mejor manera de que ella nos haga una semblanza y un resumen quizá bajo su punto de vista de lo que contiene este libro, Secuencias de un emigrante. Pilar, por favor.
es compañero conmigo, socio del Hogar Extremeño de Madrid de Gran Vía, al que os invitamos a todos, puesto que nosotros establecemos vínculos con la Extremadura real nuestra y con los emigrantes del exterior. Quiero decir unas palabrinas de lo que a mí me inspiró la primera vez que leí este libro. Me pareció, a mí me embargó la emoción de momento. Las lágrimas afloraron a mis mejillas, recordando el día en que yo emigré en Madrid, mirando por el tren aquel tan lento, mirando por la ventana cómo se iban desdibujando en el horizonte las encinas de nuestra tierra. Y pensé en esas maravillosas palabras desgranadas en los poemas del libro del Lario, que nos hablan de amor, de dolor, de soledad, del sabor de las raíces extremeñas, de la añoranza, y pensé, tienen que estar ilustradas con imágenes. Este libro es muy bello y muy profundo. Y así fue, se ilustró con imágenes. Con esas imágenes de nuestros pueblos, de nuestras gentes, de nuestro patrimonio humano, artístico y natural. La secuencia se condensa una vida en este libro, pues es la de un hombre abocado, como muchos de nosotros, a traspasar las fronteras en busca de un trabajo que permita a su familia vivir con dignidad. Pero esa lucha, afortunadamente, se tornó en nuevas ilusiones y aquel hombre volvió con los sueños de juventud cumplidos. Le salvó el amor, que es, en definitiva, lo que nos salva a todos. Y nos legó, a lo largo del camino, bellos poemarios, con la luz de las palabras, donde la denuncia se transforma en esperanza, donde los bellos paisajes de nuestra tierra se adornan con los arreboles o con el titilar de las estrellas. Y lo que es muy importante también para nosotras, extremeñas, las mujeres en este libro somos las columnas que sustentan la bóveda del mundo. Hoy es un gran día. Cures camina con paso firme en su andadura y se estrena como editorial con este libro en papel. Un libro con color a tinta y con sabor a imprenta, para que se quede grabado en nuestro corazón como si fuera el mejor tatuaje. Gracias, Eladio, por este magnífico regalo. Gracias, Manolo. Gracias, Club Universo Extremeño. Y gracias a todos los que habéis colaborado en la edición. Y gracias, Club Universo Extremeño, por haber convertido en realidad este magnífico sueño. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Pilar. Bueno, pues ahora, siguiendo la estela del libro Secuencias de un emigrante, os quiero presentar a un gran poeta extremeño también, un gran rapsoda y un gran actor de teatro, como es Javier Feijóo. Él nos va a recitar un poema del libro y nos va a hacer también una lectura de la contraportada del libro. Un aplauso para Javier Feijóo. Muchas gracias. Es una pena que Eladio no haya podido estar aquí hoy para presentar su libro, pero bueno, vamos a hacer lectura de uno de los poemas que lo contienen, que merece la pena escuchar. El poema que voy a leer se llama Qué grande es mi Extremadura, y dice así: donde quiera que me acerco, afirmo bien el oído, por si escucho alguna voz que me regale el sentido, algún acento extremeño, alguna voz de mi tierra, ese es el más grande empeño al que mi alma se aferra. Sentir hablar de mi casa, de mi pueblo y sus aldeas, de su vino y sus mujeres, y el jamón de pata negra. Qué grande es mi Extremadura, desde cerca Noropesa hasta el final de la Jurti, el Arañuelo, la Vera y ese Jerti que platea sobre el valle de Plagencia, que va del valle, y el Jerti del Tabaco, que va del valle del Queta, y del Jerti los cerejos, y cuanti más les contempla, más te acarician sus besos.
Qué grande es mi Extremadura, desde Badajoz a Greu, desde Villavete a Mérida y de Arroyo a Cañamero. Qué grande es mi Extremadura, qué llano, qué sol, qué cielo, qué infinidad, qué tierna albura, con cuánto amor la recuerdo. Por eso, si hablan de ti, Extremadura, yo a escuchar siempre me quedo. Y ay de la boca al hablarte, a ti no te mande un beso. Que nadie vaya diciendo mal de mi Extremadura, porque yo no lo consiento. Y me vuelvo las asaduras. Extremadura no es eso que alguna gente se cree. No es comarca ni sendero, ni es olvido ni vejez. Es una parte de España con historia, rango y ser. Y harta ya de patraña y devuelva usted otra vez. Gracias. Bien, antes de presentar a uno de los cantautores que tiene mayor renombre en Extremadura y que canta en las hablas extremeñas, quería yo dedicarle unos versos a todos los extremeños que habéis venido de fuera, a estos extremeños en la diáspora, con un poema que se titula Extremadura, la cara oculta de la tierra. Esparcido por todo el mundo, revolando su bandera, orgullosos como el aire de ser nacidos de esta tierra, así son los extremeños. En la sangre de sus venas llevan el barro galeco, que volveró su nacencia. Cuando el verano achicharra con ese sol sin conciencia que tuesta los labrantíos y resonando a la mesa, cuando las uvas se tiñen del color que da su siembra y los árboles se estirancan a la sombra de las higueras, en el fuego de la tarde, ronroneando la siesta, y los lagartos asoman ensimismados bajo las piedras. Las avispas y las moscas, dando vueltas, se marean. En el barro de un regato, los cochinos se revuelcan, y en los juncos de la charca, las ranas solo se escucha el silbido del tren que viene de vuelta y el rugido de los motores y de colorinas viajeras atiborradas de extremeños que se fueron con la pena de abandonar sus raíces en este lado de la tierra. Llevan borrando todo el año los duros y las pesetas para estrujar entre sus brazos a la madre, a la abuela, al padre, abuelo y hermano, sobrino y parentela. El duro, el de la taca, que ha engalanado la taberna a que todo el pueblo se arrime a beber un charco en la feria. La feria del emigrante, a chichones y verbenas. ¡Qué alegría cuando bajan del tren de la viajera con su mirada perdida en el tiempo y en la tierra! Sus ojos son manantios de esas lágrimas traviesas que brillan como manchales bajo la luz extremeña. Muchas gracias. Bien, buenas tardes de nuevo. Vamos a seguir y a continuación va a cantar uno de los cantautores que también más defiende el habla extremeña en sus composiciones. Nos va a deleitar con un par de temas. Uno de ellos concretamente lo quiero dedicar muy especialmente a un ilustre de Extremadura, el presidente de la Casa de Extremadura en Sevilla, a Gonzalo, que ya se ha tenido que ir, pero aún así la dedicatoria
se le lanza. Es un tema que compuesto y escrito en el habla de Afala, y considerando que Gonzalo es de esa zona del Valle de Sálima, de San Martín de Tulejo, pues de ahí la dedicatoria que le quiere hacer Miguel Ángel Gómez Navarro. Gonzalo, que como todos sabemos, ha sido premiado con la medalla de Extremadura y bien merecida. Y a continuación también Miguel Ángel nos va a dedicar y nos va a poner contentetes y alborotados a todos con esos fandangos extremeños, haciendo ese homenaje al Miajón de los Castúos, que en este año está celebrando el primer centenario de su primera edición. Así que, con todos ustedes, Miguel Ángel Gómez Navarro. Un aplauso. Vamos a ir rápido, estamos en su familia ya, así que vamos a recordar a Gonzalo y la Fala de Sálima, que se habla en su pueblo, en San Martín de Tulejo, en Eljas y en Valverde del Cerro. Animar también a Manuel para que se ponga bueno pronto, y gracias a los que estáis aquí y hasta siempre. Me gustó dormir al rocío, y el noite sin frío, es un castaño o de una fieira, un colchón de fieltro y sin cabecera, un berrendo hasta de y de día recencio ahora me gusta, creo que ainda mais dormir a rocío con os meis de gai. Muchas gracias. Como se ha cortado, se ha hecho completa esta, vamos a terminar celebrando los 100 años del centenario de Luis Chamizo y de su Miajón de los Castúos. Venga, hasta siempre. Contente me puse y alborotado al saber que mi suegra la había adivinado, pero mi mujer quiso que yo sufriera, y al parir a mi hija parió a mi suegra. Hay que ver que mala pata tienen algunos hombres cuando se casan. Yo tengo un burro grande, muy varonazo, y una burrina nana que como un rayo. Yo los miro y me digo, a mí aventó, con lo bueno de ambos, qué buen momento. Mi compadre me dijo que los casara, que ambas cosas buenas pues que cuadran, y en después de casarlo salió la cría, más nana y más varona de la familia. Hay que ver
Bueno, y a continuación vamos a pasar un poquito, después de esta presentación de medios culturales, de poesía, de todo esto, vamos a pasar un poquito a nuestro folclore extremeño, ¿no? Que tenemos un folclore rico, grandioso, y tenemos que sentirnos orgullosos de él. Así que vamos a presentar a un grupo que nos viene de la Cabezuela del Valle, el grupo El Campillo, con todos ustedes. Un aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. Somos la Asociación El Cantillo de Cabezuela del Valle, una asociación pues, que se ha creado hace muy poquito tiempo con el fin de revivir nuestras tradiciones y retomar toda esta cultura extremeña. Agradecer a Manuel que haya contado con nosotros, que hoy no lo puede disfrutar, pero que espero que nos encontremos en otro evento y lo podamos disfrutar todos juntos. Así que un fuerte aplauso para Manuel, que se lo merece por todo lo bien que ha organizado este evento. Y os vamos a hacer un paseo por la Alta y Baja Extremadura. No nos vamos a enredar mucho y esperemos que os guste mucho y que disfrutéis con ello.
mismo tiempo. A ver a la Virgen que me Thank you.
Bien, vamos ya un poquito terminando el programa. Vamos a recibir una actuación importante de esta noche, que es una promesa de la canción extremeña y del flamenco. Actuó en La Voz Kids en televisión, ha actuado con Niña Pastor y con Paco Candela, y es ganadora de Extrevisión, de Canal Extremadura Televisión. Con ustedes, La Pequeña. Hola, buenas tardes. Como bien acaban de decir, yo soy Natalia La Peleña, tengo 15 años y vengo de Navalvillar de Pera, Badajoz. Espero que os guste mi actuación y también agradecer a Manuel y a todas esas personas, porque gracias a ellas hoy estoy aquí. Para mí es un placer cantar delante de todos vosotros y espero que echemos un ratito muy bueno. Va para todos vosotros. Matadiego.
mi hermano, sabiendo cuál será nuestra respuesta, amor, sin saber lo que hará de mí. Prefiero callar que confesar que me hace sentir. He abierto mis ojos cancelando mi celo y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo y enredando mi pelo y si tú que me vuelvas a buscar. 90 minutos no pueden durar el amor, pídeme más. Si hemos salido todos escuchando. La luna brilla no puede quieta, quedando el sol de atrás para mirarla así. Me siento yo, siempre andar detrás, a mi alrededor del tuyo. Son mis besos, son tuyos, aunque besé
Manuel. Y desde aquí le mando un saludo muy grande y que se recupere pronto. Va para todos vosotros. Que no me la quiero empezar de nuevo.
dieron todo lo que tengo. Viento tuvo mi me dieron todo lo que y si no fuera por ella, por mi padre y por mi madre, no existiría la peña. Que solo tiene un padre y madre, nada más que una. No se puede
Gracias por escucharme. Y por último, quiero agradecer también al Club Universo Extremeño. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Natalia, la peleña, por este cante tan hondo también cantado, y a su acompañante de la guitarra, Diego de Paula. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, vamos a ir ya terminando esta gala. Esperamos que haya sido de agrado de todos ustedes, que hayamos podido poder hoy sembrar una semilla de futuro para nuestra tierra extremeña, y me gustaría terminar dando mi pequeño homenaje a todos estos emigrantes que hoy están aquí. De mi libro de poemas La Juélliga, Sentiris de la mi tierra, quiero recitar un poema para despedirnos ya. En ese momento de los años 60, cuando el emigrante extremeño sube al tren para ir fuera de su tierra y a través de la ventanilla de ese tren ve cómo se alejan sus campos, sus paisajes entrañables, esos paisajes conocidos de su tierra, y reflexiona y piensa en que quiere volver de nuevo a su tierra extremeña. Esta es la reflexión poética de este migrante, escrito en extremeño, en castellano. El tren al sol de la tarde, poquito a poco se aleja, y para atrás se quedan los campos como sombrajos de niebla, los cerros, los encinares, los arales, las laeras, los canchales, las retamas, los arroyos y las esas. Se va grabando de quemo dentro del alma una pena, supiendo que dejo atrás los campos de la mi tierra. Se me agolpan los recuerdos, me se encienden las creencias, me se alejan los caminos, los andilis, las veredas, que se van quedando a lo largo como regatos de ausencia. Aquí dejo las raíces de mi sangre, hecha siembra como rocíos de simientes terciadas en la cementera. Llevaré dentro del pecho siempre mi tierra extremeña, el orgullo de su gente y el alma de su bandera. Dejo atrás Extremadura en este tren que me lleva, me hierve en la sangre la esperanza de la vuelta. Adiós, rincones de siempre, testigos de mi vivencia. Adiós, mi campo extremeño. Quiero a Dios que pronto vuelva, pasé algún día en tu vientre, estiércol de tu cosecha. Quiero volver a sentir el sol de la mi nacencia, que Extremadura es mi pueblo, que Extremadura es mi tierra. Bueno, terminamos, como no podía ser menos, con nuestro himno, con el himno de Extremadura. Vamos. Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan de banderas, verde, blanca y negra. Extremadura, patria de glorias, Extremadura.
suelo de historias, Extremadura, tierra de encinas, Extremadura, libre camina, nuestras voces se alzan, nuestro cielo se llena de banderas, verde, blanca y negra, el aire limpio, las aguas puras. Hasta el año que viene en la gala de premios del Club Universo Extremeño. Muchas gracias a todos. Fuente perdida entre ricos valles, peñas y canchos donde mojan sus picos la tórtola pa' seguirse después arrullando. Agua fresca de copos de nieve, agua turbia, turbia de rabia, noches de aguacero y tormenta, pellizca pronto las vegas del Guadiana con aguas de llanto y ausencia. Agua quieta, agua serena, relumbra de pejuelos de estrellas, a lo lejos cantan grillos y ranas, llena cántaro, aljibe y alberca. Hay agua turbia, corre y brinca tras el Zamparipayo. Hay agua quieta, corre y brinca tras el Zamparipayo. Serena de la noche de aguacero y tormenta donde mojan su pico la tórtola llena cántaro, aljibe y alberca. Hay agua clara, corre y brinca tras el Zamparipayo. Hay agua fresca, corre y brinca tras el Zamparipayo. Hay agua turbia, corre y brinca tras el Zamparipayo. Hay agua quieta, corre y brinca tras el Zamparipayo. Hay agua clara, corre y brinca tras el Zamparipayo. Hay agua fresca, corre y brinca tras el Zamparipayo. Hay agua turbia, corre y brinca tras el Zamparipayo. Hay agua quieta, corre y brinca tras el Zamparipayo. Hay agua clara, corre y brinca tras el Zamparipayo. Hay agua fresca, corre y brinca tras el Zamparipayo.